Aquí vienen muchos chinos a Varadero. Ah, bueno. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda y hermosa de YouTube. ¿Cómo está? Que espero que súper bien. En el video de hoy vamos a estar visitando la ciudad de Varadero, que hay muchas cosas que mostrar. Ahora mismo nos tropezamos con el famoso Boulevard de Varadero en las calles 62 y 64. 7 hectáreas sembradas de ofertas comerciales y gastronómicas tan diversas como auténticas, donde descuellan, como es lógico, los tres reyes: el café, el tabaco y el ron, cada uno con su casa propia. En el bulevar confluyen numerosos servicios concebidos para la recreación y el ocio, con la red gastronómica en la calle 62, la comercial en la 63 y la plaza cultural en la 64. Van a destacar obviamente la casa del café, la casa del ron, los restaurantes ruso y asiático, la plaza de artesanos y el parador fotográfico, ideal para llevarte un recuerdo de tu visita en Varadero. Yo como tal no he visitado toda Cuba para afirmar lo que voy a decir al 100%, pero como que me parece que cada provincia tiene su bulevar. Recuerdo que cuando fui a viajar el tema de Holguín, recuerdo el famoso bulevar de Holguín, que estaba increíble. Visitando el bulevar de Varadero, me parece que es el mismo sentimiento. Muy bonito esta parte, esta primera parte. No sé qué más habrá en adelante, pero me gustó. Algo muy pequeñito, pero lleno de tiendas, muy limpio. Las pocas veces que he salido así de provincia me he dado cuenta de eso, que hay bastante limpieza en las calles, está todo organizado, recogido. A partir de este minuto comienzo a compartirles la forma en la cual los cubanos que viven en Varadero se ganan la vida. Aquí pueden ver que la mayoría se enfocan en vender productos turísticos o souvenirs, como comúnmente se les conoce, para ofertarle a todos los extranjeros que vienen de visita a la ciudad y obviamente se hospedan en un hotel y disfrutan de todo lo que tiene para ofrecer Varadero. Hello. Hello, Jonathan. What's up, my bro? How you doing? How you enjoy your day? Yo creo que tú estás disfrutando mucho el día aquí en Varadero, en el Boulevard de Varadero. Yes, I am. What do you think about Varadero, about Cuba? It's amazing. Cuba is amazing. It's a nice weather. It's a nice people here. It's a Nice weather. Nice weather. Yeah, Are you sure? Yeah, I'm sure. You are too, right? Thank you. Como les mencioné en el video anterior, en la entrega de hoy vamos a enfocarnos principalmente en la historia de la ciudad de Varadero como tal, pues ya hemos hablado bastante sobre la playa. Varadero es una ciudad de Cuba arriba del pueblo de Santa Marta, ubicada al noreste del municipio de Cárdenas, situada en la península de Icacos en la provincia de Matanzas, a 130 kilómetros al este de La Habana. Al noreste nos tropezamos con la punta Icacos, que es el lugar más septentrional de Cuba. Es un territorio especial de la República de Cuba. Constituye el punto más cercano a los Estados Unidos. Tiene 30 kilómetros de extensión, de los cuales 22 kilómetros son de playas. Limita al norte con el estrecho de la Florida, al sur con la bahía de Cárdenas, al este con Cárdenas y al oeste con la cayería Sabana Camagüey. Para nadie es un secreto que su principal renglón económico es el desarrollo del turismo y la mayor fuerza laboral está en función del mismo. Bueno, gente, ya salimos del bulevar. Como tal, ahora estamos caminando la ciudad de Varadero y entramos a un lugar que está precioso. Ahora les voy a mostrar, que tiene como nombre el Parque Ozone. He escuchado bastante ese nombre, primera vez que lo visito, pero sí sé que es una zona turística de Varadero y ahora les voy a mostrar todos los alrededores. Justo en la intersección de la avenida Primera y la calle 56 se encuentra el Parque Ozone en Varadero, un verde oasis que da fe de las maravillas de la península. El sitio es un jardín apacible de unas 9 hectáreas de extensión, colmado de árboles y flores, en cuyo centro se encuentra una laguna natural rodeada de palmeras.
Este es un sitio imperdible para los fotógrafos y los amantes de las redes sociales, como es el caso de Instagram. Vamos a hablar un poco sobre la historia de Josone, que se remonta a la década del 30 del siglo XX, cuando el entonces director de la emblemática fábrica de ron Arechavala de Cárdenas, José Fermín Iturriós, compra la parcela de tierra donde se construirían las instalaciones inauguradas en 1942. El empresario Vasco y su esposa Onelia Méndez nombraron al parque con la unión de las 3 primeras letras de sus nombres como símbolo de amor. Hasta 1963, la hermosa y extensa finca de 9 hectáreas fue la residencia privada de la familia Iturriós, donde desarrollaron su vida social y empresarial. Bueno, ahora voy a mostrarles 2 cosas que a ustedes les encanta de Cuba, que son el ron y el habano, o el puro, o el cigarro, como quieran decirle. No sé si se puede ver bien ahí, pero estamos en presencia de la casa de ron de Varadero. Muchos de los negocios que estamos visitando ahora mismo en el horario de la mañana están cerrados, no sé por qué motivo, pero bueno, lo importante es que pasamos por aquí y ustedes pudieron disfrutar de estos maravillosos lugares que tiene la ciudad de Varadero. Por otro lado, estamos ingresando a la izquierda de la casa de ron, la casa del habano. Está muy acogedora los 2 sitios, déjenme decirles, miren el cartel por allá. Simplemente eso que les estoy comentando, que ya son casi horario de almuerzo y todos estos sitios están cerrados. ¿Por qué? Ni idea. Me hubiera gustado haberlos visitado para mostrárselos por dentro, pero bueno. Después de creer que tenía culminado todo un tercer episodio de esta miniserie Varadéate, Conrad, que le agradezco muchísimo una vez más, me da la genial sorpresa de un paseo por coche con un tour incluido por toda la ciudad, el cual aproveché muchísimo para documentarles Varadero en todo su esplendor. No sé si lo que puede costar una casa con Varadero. Aquí los otros días estaban vendiendo una en Primera Avenida, me dijeron ellos. Pero sabrá yo lo que están pidiendo por esa casa. Más de 30,000 pesos, 50,000. No sé. Si te digo también. No te engaño, vaya. Manda. Varadero es uno de los polos turísticos más importantes del país. Al hacer esto, se desconoce la historia antigua de la zona donde se enclava el famoso balneario, de que al momento de producirse el bien llamado encuentro de 2 mundos, la península de Icacos estaba poblada por aborígenes. Dan fe las evidencias halladas en las cuevas de Ambrosio y la de los musulmanes, y sus, hasta hoy, indescifrables pictografías que vimos en la entrega anterior. En el Museo de Varadero se exponen restos de uno de los aborígenes hallados en la solapa de la cueva de los musulmanes. Hablemos ahora del surgimiento de Varadero. A mediados del siglo XIX, algunos vecinos de Cárdenas, atraídos por la fina arena y las cálidas y transparentes aguas, alzaron algunas viviendas. Que esto fue totalmente en vano, pues el jenjen y el mosquito los derrotaron. Al tiempo volvieron y de nuevo fueron ahuyentados por las plagas. En 1883, 10 tenaces cardenenses fundaron una suerte de sociedad anónima para construir un caserío, con el fin de engrandecer y fomentar el poblado de Varadero. Algo que me llamó mucho la atención es que visitamos, aunque estaba cerrada, nada más y nada menos que la bodeguita del medio de Varadero. Esto, como saben, me toma siempre por sorpresa, porque hasta que no vi la bodeguita del medio de Holguín, que si no han visto ese video se los voy a dejar en una tarjeta de información, fue el momento preciso en el cual me percaté que existe una de estas instalaciones en cada una de las provincias de Cuba. Así que anoten por ahí esta tercera bodeguita del medio que visitamos en el canal. Algo que me llamó mucho la atención de la ciudad de Varadero y quiero compartir con ustedes es el horario de apertura de los servicios de los negocios de la ciudad, tanto particulares como del Estado, debido a que visitamos muchos que abrían entre las 10 y las 11 de la mañana, algo totalmente diferente que se vive en La Habana, puesto que estos negocios en la capital abren a partir de las 8 o 9 de la mañana. A ver. Nunca le has puesto nombre. Cada vez que cojo un cochero o algo de eso, siempre le ponen nombre a los caballos. En esta oportunidad ni zancudos ni tormentas frenaron a los decemviros. Así nombraron a los 10 padres fundadores del futuro balneario.
quienes por la modesta suma de 1.350 pesos españoles adquirieron 2 caballerías en la península y acto seguido construyeron la iglesia, la plaza del mercado y el parque. En 1887 el ayuntamiento de Cárdenas aprobó los planos del primigenio asentamiento, por lo que se considera el 15 de diciembre de 1887 como la fecha de la fundación oficial de Varadero. Para llegar a Varadero eran necesarias 7 horas en tren desde La Habana a Cárdenas y de ahí abordar una goleta o un incómodo carretón. Así todo, algunas familias cardenenses y muy contadas de la capital establecieron sus cuarteles veraniegos. A principios del siglo XX no pasaban de 25 las edificaciones. El agua potable se trasladaba en pipas tiradas por mulos y la mosquitera continuaba infernalmente. Mira, aquí de arriba una discoteca, el Eclipse. Lo que es Cristal no es. Todo eso es discoteca. Tú sigas grabando todo para que no te quede nada, ¿eh? Salen de 300 y les puedo dar 2 por 500. La línea con cobre, que es muy bueno para el cuerpo. De esto y otra cantidad. Estos son anillos que son combinados en oro y plata, y circonia, granate. Hay de hombre y de mujer también. Y estos también son de plata, todos bolitos. Y lo otro es acero. No tiene nada de 200 pesos aquí. ¿De cuánto? De 200 pesos. Sí, estas que están acá. Ah, ok. Los llaveritos. Estos también se los puedo dejar en 200. Durante los años 20 y 30 del siglo XX se instalaron numerosos cubanos y norteamericanos adinerados con sus residentes a lo largo de la playa. Entre ellos destacan Thomas Coleman Dupont de Nemours, bisnieto del fundador de la transnacional DuPont. Un primer boom en las construcciones hoteleras se registra al comienzo de la década de los años 50. Desde principios de los años 90 se inicia la construcción de un gran número de hoteles para el turismo internacional, mayormente de 4 y 5 estrellas, financiados a través de inversiones nacionales y extranjeras a corto plazo. $20 pesos en discoteca por Cuba Libre. It's a long time. Olvídate de eso que yo me di cuenta. Aquí en Varadero el que no le meta el idioma está chivado. Sí. Pero te explico. Ese tipo está escapado. Sí. Ese tipo habla hasta chino, Pau. Oh, bueno. Aquí vienen muchos chinos a Varadero. Ese es jinetero. Ah, bueno. Y bueno, mi gente linda y preciosa de YouTube, espero que este recorrido les haya gustado. Vamos a ir concluyendo ya el video por el día de hoy. Déjenme ahí abajo en los comentarios todas sus impresiones acerca del lugar, qué les pareció, si aún lo han visitado o tienen pensado visitarlo en algún momento. Y nada, yo súper feliz de compartirles esta alegría que llevo por dentro y estas primeras experiencias que he tenido en un lugar tan hermoso como Varadero, y gracias a uno de ustedes de mi maravillosa comunidad, así que eternamente agradecido con todo esto que estoy viviendo. Nada, los veo la próxima semana con nuevo contenido. No olviden, si eres nuevo por acá, suscribirte, que es bien importante, darle like, compartir el video. Y nada, los quiero muchísimo. Recuerda que yo soy Jonix y esto fue Dose, pura vida. Y así decimos bye a la habitación. Hoy salimos para la calle. Ustedes no querían reggaetón, pues tomen reggaetón.